Hemos venido estos días, por la gracia del Señor, tratando unos temas por todo este mes. Gracias al Señor por esos temas que hemos venido desarrollando. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que son los milagros del Señor Jesús. Será el tema de esta ocasión que vamos a desarrollar en esta mañana. Reciban todos un saludo en el nombre del Señor Jesús. Los que están acá presentes, muy bienvenidos a este lugar. Y también saludamos a todos aquellos que nos observan a través de las redes sociales. Soy el evangelista Juan David Vanegas desde Fuente de Verdad, El Poblado, Medellín, Colombia. Quiero saludar a los hermanos que nos están observando en los Estados Unidos. El canal ha venido creciendo fuertemente en este lugar, seguido de México, Ecuador, Honduras y Guatemala. Amén. Por la gracia del Señor, ya estamos también reproduciendo los videos en el canal de YouTube, subtitulados en chino, en francés, en alemán y en portugués, para que estas personas también puedan escucharnos y pues si no entienden lo que estamos diciendo, leen el mensaje y damos saludo a ellos también en el nombre del Señor Jesús. Por muchas razones, hablar de todas las cosas y de todos los milagros que hizo el Señor Jesús, según el apóstol Juan, sería algo casi que imposible. El apóstol Juan dice que de hablarse de estas cosas, no cabrían en el mundo los libros que se escribirían. Eso está en San Juan capítulo 21, versículo 25. Sin embargo, la Biblia menciona algunos de estos milagros. Unos de ellos traen enseñanzas a nivel personal, las cuales podemos tomarlas para nuestras vidas. Y hay otros milagros que el Señor Jesús realizó que ya trae una enseñanza más tipo eclesiológica o dirigida a la iglesia como tal. Sea de una manera o sea de otra, la lista de milagros que voy a mencionar a continuación son mencionados, unos de ellos en los evangelios sinópticos, los cuales son Mateo, Marcos y Lucas, y otros en el evangelio según San Juan. Quiero iniciar con el primer milagro registrado bíblicamente. Obviamente no voy a hablar de todos, sino que voy a traer uno que otro en base a lo que el Espíritu me dice que la iglesia en esta mañana necesita oír. El primer milagro está registrado en San Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. Si usted toma nota en su casa lo puede estudiar. Y es el milagro cuando el Señor Jesús convierte el agua en vino. Este milagro es conocido como el milagro de la transformación. Y de todos los milagros que el Señor Jesús realizó, es este en uno de los cuales yo más me identifico a manera personal, ya que es un milagro de carácter personal. Jesús convierte el agua en vino. Pocas personas han logrado entender este milagro. El agua no tiene olor, el agua no tiene color, el agua no tiene sabor. Pocas personas les gusta tomar agua. Mientras que el vino huele, se ve su color y cuando se prueba, sabe delicioso. De hecho, la Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre. Y este milagro precisamente habla de eso. Cuando uno está sin Dios en el corazón, uno no tiene olor, uno no tiene sabor, uno no tiene propósito, a nadie le gusta, a nadie le sabe, nadie quiere estar con uno. Esa era mi vida antes de conocer al Señor. Sin olor, sin color, sin sabor. Pero
cuando esas vidas son puestas a los pies del Señor Jesús, cuando eso hace contacto con el Señor Jesús, inmediatamente Él hace que eso tome una transformación. Él hace que el vino aparezca, que lo que era insípido tome un sabor, que lo que no tenía color empieza a colorearse, y lo que no sabía empieza a saber delicioso, se transforma la vida. Ese es el milagro de la transformación. Mucho hay que hablar de esto, pero solamente estoy tocando por encima estos puntos. Hay otro milagro, y es cuando el Señor Jesús, allá en San Mateo 14, versículo 13 al 21, el Señor Jesús da de comer a más de 5,000 personas. Casi siempre que se habla de cómo el Señor dio de comer a más de 5,000 personas, se habla del milagro como tal. Pero yo quiero enfocarlo desde el punto de vista de aquel joven que proveyó estos alimentos para ese milagro. Muy pocas veces se habla de él, y resulta que él también fue parte de ese milagro. Quiero meteros dentro del contexto por un momento. El Señor Jesús está predicando, hay más de 5,000 personas, y cuando va llegando la tarde, el hambre se aumenta en todos ellos. La pregunta del Señor es, ¿de dónde vamos a sacar dinero para comprar pan y darle a toda esta gente? Y es ahí donde aparece este joven, que tenía unos pocos panecillos y unos peces, y los pone a los pies del Señor Jesús. Y de allí, Él da de comer a más de 5,000 personas. Cuando terminaron todos de comer, dice el texto bíblico que sobraron 12 cestas llenas o repletas de pan. Hasta ahí termina el texto. La pregunta es, ¿qué pasó con eso que sobró? ¿Quién se lo llevó? Y si el joven trajo una sola cesta, ¿de dónde salieron las otras 11? Muy sencilla la respuesta, y es ahí donde quiero llegar. El milagro para ese joven. Según estudiosos del tema dicen que este joven probablemente era huérfano y debía trabajar para proveer el sustento de su casa. Al parecer era un vendedor ambulante que estaba ya metido entre la multitud. Usted sabe que no falta el que se mete en eventos donde hay mucha gente a vender sus cositas para llevar el sustento. Y al parecer él estaba ya metido vendiendo el sustento diario de su familia. Y en esa llega el Señor Jesús y le dice, presta esto que lo necesito. Y le da de comer a más de 5,000 personas. Es ahí donde yo quiero que usted preste atención a un detalle. Cuando el Señor manda recoger todas estas cestas llenas de parva, créame que el Señor no se las llevó, ni los apóstoles tampoco. Y los que estaban ahí ya estaban saciados. ¿Qué nos lleva a esto? Que esa bendición se la tuvo que haber llevado ese joven. Porque el Señor no lo iba a dejar sin el plante. Él no le iba a quitar eso y decir, no, muchas gracias por su servicio, y se van y lo dejan en quiebra. No. El Señor lo bendijo y le tuvo que haber entregado eso a él. ¿Qué enseñanza nos da esto? Nos enseña dentro de este milagro que cuando nosotros aprendemos a participar de lo que tenemos en la obra de Dios, cuando nosotros aprendemos a invertir en la obra de Dios, el Señor no nos dejará avergonzados. Este joven puso a los pies del Señor su negocio, puso a los pies del Señor la venta del sustento de su familia. Cuando aprendemos a contribuir a la obra del Señor,
El Señor nunca nos va a dejar avergonzados. Lo que usted invierte en la obra del Señor, eso se va a multiplicar en gran manera. La mejor inversión y el mejor negocio está en Jesucristo. Y si Él vivía de eso, si Él sustentaba a su familia con eso, ya no llegó a casa con un cesto barrido porque la gente se lo había comido, porque en una hambruna de esas que había allá, ¿a cómo pudo él haber vendido eso? ¿Usted no ha visto cuando hay un derrumbe y la gente se queda en carretera 3 días seguidos y pasan vendiendo un tamal, por ejemplo, que vale 8,000 pesos? Allá en una situación de esa lo venden en 30. ¿Y qué hace uno? Así sea 50, da uno por un tamal. ¿Usted cree que el joven en una situación de esa, la gente tiene hambre y yo acá vamos a vender esto caro, vamos a sacarle plata a esto? Él pudo haber hecho eso. O él hubiera dicho, no, yo tengo hambre, yo me los voy a comer. Pero ni lo uno ni lo otro, lo puso a los pies del Señor y eso hizo que el Señor lo bendijera grandemente. ¿Quiere que su negocio prospere? Porque él ya no vendía a diario. Cuando él desciende de ese monte con 12 cestos llenos de parva, él pudo haber puesto ya empleados. Porque se cree que de esa cesta, yo me acuerdo cuando tenía 8 años de edad, salía en los barrios, allá en los barrios de Medellín, salía con un cajón de aguacates, lleno de puro aguacate. Salía yo a los 8 años con un cajón lleno de aguacates y vendía por todo el barrio aguacates, gritando aguacate, aguacate, de 8 años. Y cuando llegaba a la casa, mi abuelita me decía, bueno, estos aguacates valieron 10,000 pesos el cajón lleno. Estos 2,000 para que usted tome fresco y esto para comprar comida. Y yo todos los días salía con un cajón lleno de aguacates y con eso entraba sustento a la casa. ¿Por qué el ejemplo? Porque este joven no era un cajón lleno de aguacates, sino un cesto lleno de parva. Si yo hubiera estado en ese tiempo, un ejemplo, y lo que necesitaban era aguacates, yo hubiera descendido del monte no con un cajón lleno de aguacates, sino con 12 cajones llenos de aguacates. ¿Qué hubiera hecho yo con esos 12 cajones? Hubiera tomado a los muchachos del barrio y les iba a dar trabajo. ¿Cómo? Llévese usted este cajón, llévese usted este y este. Me dan el plante y me liquidan un porcentaje y lo otro para ustedes. No tengo ya un inicio de una empresa ahí. Y si yo trabajo mi cajón, sigo sosteniendo a mi familia con mi cajón y los otros 11 cajones que se venden, lo que entra ganancia lo reinvierto y el negocio va creciendo. ¿Qué estoy diciendo? Que este joven subió al monte, pero cuando hizo contacto con el Señor Jesús, bajó siendo un empresario de allá. Bajó con negocio. Tal vez puso trabajadores, pero ya no andaba con un cesto de parva, sino que ya tenía un negocio, porque ya tanta parva no le daba para llevarla en el hombro. Ya él tenía que poner un puesto, un lugar donde vender toda esa parva. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Y quiero que lleve esa palabra en su corazón porque de eso depende la prosperidad. Hay otro milagro, y en estos días el pastor habló de él acá, por eso no voy a profundizar mucho, y es cuando el Señor hace caminar a Pedro sobre el agua. Casi siempre que se habla de ese milagro se dice Jesús camina sobre el agua. A manera personal, no le veo mucho milagro a que Jesús camine sobre el agua. Porque eso ya lo he dicho, además Él es el creador manifestado hombre. Que Jesús camine sobre el agua no le veo dónde está el milagro. El milagro está en que hizo caminar a Pedro sobre el agua. Ese es el milagro realmente. Y muy pocas veces se habla de ese milagro. Y todos sabemos la circunstancia que la experiencia fue personal para Pedro. En otra oportunidad era que el mar estaba embravecido y eran los 11 o los 12 los que estaban asustados. Ya eso es un milagro generalizado que ya aplica más a la iglesia cuando vienen crisis, situaciones a manera de congregación donde todos tenemos que poner la fe en el Señor. Pero el milagro hecho a Pedro es un milagro más de carácter personal.
Es cuando llega esa situación donde usted siente que el mundo se le está viniendo encima a usted. Donde usted siente la crisis es usted. Donde siente que se está hundiendo. Y aparte de que se está hundiendo, cuando mira para todos lados, lo que ve es oscuridad, tinieblas y olas golpeando fuertemente. Pero cuando uno mira al Señor, es donde Él extiende su mano y lo saca a uno de esa crisis, de esa situación. Ese es el milagro. Jesús hace caminar a Pedro sobre el agua. Y quiero entrar a un milagro que es bien interesante, y es la resurrección de Lázaro. Es otro de los milagros. Lázaro era cabeza de un hogar. Solo estaba Marta y solo estaba María, no se registra que hubiera esposo para ellas. En esa cultura, una mujer estar sola y sin hijos era vergonzoso. Y ante un conflicto o una situación, era Lázaro el que tenía que salir a hablar. Ellas no podían ir a hablar en la puerta de la ciudad, no podían. Por eso cierto salmo dice, bienaventurado el hombre que llenó su casa de hijos. No será avergonzado cuando vaya a la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando había un problema y el hombre salía con sus hijos, entre más hijos tenía, más lo respetaban. Vamos a la puerta de la ciudad, vamos a arreglar este asunto. Y si llegaba uno solo, ¿quién lo respetaba? Pero si llegaba uno con una cuadrilla de puros hijos, malacarosos, empezaban a hablarle suavecito a uno y decir, no, si tocamos a este hombre, esos muchachos, ese alto de allá. Marta y María solo tenían a Lázaro, que les diera el sustento y que respondiera por ellas, que hablara por ellas. Pero resulta que Lázaro se enfermó, se agravó, y viene un detalle en ese milagro. Empezaron a decirle al Señor Jesús por medio de mensajeros que viniera. Señor, venga. Señor, necesitamos urgentemente su ayuda. Y el Señor por ningún lado. Este milagro es más a tipo de crisis familiar. La gente alrededor de ellos quería hacer algo, pero no podían. ¿Cómo así uno para sanar a Lázaro, pues? Así quiera. Se veía la angustia de Marta y de María, sí, pero uno como amigo, como vecino, ¿qué puede hacer ante esa situación? Dígame usted. ¿Le ha pasado alguna vez a nivel familiar una crisis? Sea con el esposo, sea con la esposa, una crisis con un hijo o una crisis de salud donde un miembro de la familia está enfermo. ¿Ha sentido usted la impotencia de querer hacer algo y no poder? Quiero hacer algo por mi esposa, quiero hacer algo por mi hijo, pero ¿qué hago? Jesús, ayúdanos, Jesús, y ayune y ore y pida oración. Y Jesús por ningún lado. ¿Le ha pasado eso? Jesús por ningún lado. Pues se murió Lázaro. Se murió Lázaro y Jesús no llegó ahí. Pero cuando todo parecía que ya estaba perdido, aparece Jesús. Si el Señor sana a Lázaro, muchos pudieron haber dicho, eso fue que se recuperó, eso fue el medicamento que le dimos, eso fue el médico que lo operó. Y entonces ya no fue Jesús, sino que fue esto y esto. Y así pasa a veces en la vida, en nuestro hogar. Esto es una crisis familiar. ¿Quién no ha tenido una crisis familiar? ¿Quién no ha querido hacer algo dentro de la familia por un ser querido, un ser amado, y esa impotencia de que no tenemos el poder ni la fuerza para decir, cambio esto, transformo esto? No lo tenemos. Y nos toca ahí esperar en Dios. Pero si el Señor responde ahí en ese momento, vamos a decir, fue esto que hice, o fue el médico tal que mandó esta droga. Y entonces así ya no le damos la gloria al Señor, sino a otras cosas terrenales. Cuando el Señor Jesús llega, Él cambia el panorama. Él resucita a Lázaro. Él le devuelve la esperanza a estas mujeres. Él devuelve el gozo y la alegría a ese hogar.
Déjeme decirle en esta mañana, usted que está acá presente y los que nos escuchan, no importa la crisis que tenga en su hogar, no importa si su matrimonio tal vez ya esté perdido, no importa si su esposa se fue o su esposo, si ese hijo está en las drogas o está en la perdición, no importa la situación económica que esté viviendo, no importa si el médico le ha desahuciado clínicamente y le ha mandado a la casa a morir. Lo que importa es que no pierda la fe, que no pierda la esperanza, que no quite la mirada del Señor, porque en cualquier momento Él va a aparecer en tu vida, Él va a aparecer en tu hogar y ese milagro se va a efectuar para gloria del Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dice a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y el milagro se efectuó. Dentro de este orden venimos hablando de la transformación. Él transforma la vida. Si es alcohólico, si es borracho, si es drogadito, Él transforma esa vida y le hace agradable. Si tienes un negocio, una empresa, no le dé temor aportar a la obra del Señor. No le dé temor. No digas que si doy esto me quiebro. No, hágalo, que Dios le va a bendecir. No importa qué crisis haya en su hogar, Él resucita la esperanza nuevamente. Y hay otro milagro muy hermoso y es, para ir cerrando con estos dos últimos milagros, cuando el Señor allá en San Mateo 8, capítulo 1 al versículo 4, sana a un leproso. La lepra desde el Antiguo Testamento tiene un significado bien tremendo. Hubo un hombre llamado Naamán que tenía lepra y era un hombre de mucho prestigio y mucho renombre dentro del pueblo donde él estaba. Pero detrás de ese traje de general, donde nadie veía, había una mancha de lepra. Había algo internamente que se lo estaba comiendo, que lentamente lo estaba matando y le generaba un dolor que solo él sentía. Como en el otro caso, nadie podía hacer nada por él. El leproso en Israel era alejado de la sociedad. Cuando él veía que alguien se iba a acercar, tenía que gritar: soy inmundo, no se acerque, soy inmundo. Su madre no podía abrazarlo, su padre no podía besarlo. Si tenía hijos, ya habían perdido a su padre. Llegaban y le llevaban los alimentos y él se iba y se montaba por allá en una piedra lejos, ponía los alimentos, se retiraba el papá y la mamá y él bajaba rápido, comía, mientras la mamá observaba cómo su hijo por allá se estaba muriendo, o su esposo o su esposa. Y cuando él terminaba, dejaba ahí los platos, lo que fuera, se retiraba y ellos iban y recogían y se volvían a ir. Ese era el trato con él. Un trato difícil. Y a veces pasa eso en la vida. Ver un familiar que se está hundiendo en el pecado y solamente observar y ya, y no poder hacer nada. O a manera personal tener algo por dentro que nadie sabe, que ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, nadie sabe el problema interno con el cual estás batallando, el problema interno con el cual estás luchando. Esa era la situación del leproso, y eso cada día lo iba comiendo más y más. A veces vivimos esa situación personal. Tengo este problema, pero no tengo con quién hablarlo. Alguien dijo en una oportunidad: no hay nada más peor en la vida que estar solo, rodeado de tanta gente.
estar uno solo rodeado de tanta gente, estar alrededor de mucha gente, pero tener algo tan personal, tan interno, y no tener con quién hablarlo ni con quién compartirlo, mientras que eso nos consume y nos come lentamente por dentro. La lepra es tipo del pecado, de la maldad, de todas estas cosas, pero también se puede aplicar a una situación que nos está comiendo por dentro. Y cuando el Señor Jesús ve al leproso, no hizo como hace con los demás, que los manda: vaya, haga esto, vaya, lávese en el estanque. No. ¿Sabe qué hace el Señor con el leproso? La Biblia dice que lo tocó. No se podía tocar, era prohibido tocar, pero el Señor toca al leproso y le dice: sé limpio. ¿Sabe qué es lo que necesitamos en esta mañana? Necesitamos que el Señor Jesús nos toque como al leproso. En esta mañana necesitamos que el Señor Jesús haga contacto con nuestras vidas. Necesitamos que el Señor impacte nuestras vidas, que podamos sentir ese abrazo, que podamos sentir esa palabra que hemos querido oír pero nadie ha dicho. Si usted tiene ese problema interno, aquí está Jesús para ayudarte con eso. Él está aquí para quitar tu lepra, tu problema. No solo ayudarte a resucitar algo perdido, no para multiplicarte, no para transformarte, también para quitar lo que te está generando problema en tu vida. El último milagro de esta lista que traje hoy es: el Señor da la vista a los ciegos. ¿Te imaginas uno estar ciego toda la vida? Oír pero no poder ver nada. No disfrutar de los colores ni de la creación. No disfrutar de las maravillas de Dios. Esa ceguera en la Biblia tiene un significado. El apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. La Biblia dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que estaban en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Nosotros, en gran manera, todos venimos de las tinieblas, de no ver nada, de solo ver oscuridad, pecado y maldad. Una de las cosas que me gusta del estudio del tabernáculo es que el tabernáculo por fuera era hecho de pieles de animal, tejón y otros animales que a simple vista se veía muy feo. Usted veía el tabernáculo por fuera y veía esas pieles y eso parecía un tuburio, parecía un rancho. Y la gente decía: eso tan feo. Y es ahí donde vive Dios, pero eso tan feo. Pero cuando usted entraba por la puerta, lo que encontraba era puro oro. Ve esas paredes de oro, esto es de oro, ese altar de oro, todo de oro. Y donde entraba el lugar santísimo, mucho más grande todavía. Queda entender que la gente del mundo ve el evangelio desde afuera muy aburridor, lo ve muy feo. Qué pereza estar uno ya metido toda hora cantando. Yo no le encuentro gracia a eso. Así veíamos el evangelio desde afuera. Pero cuando uno entra al evangelio, cuando uno empieza a ver que hay vida eterna, cuando uno empieza a ver a Jesús desde un punto de vista no católico sino bíblico, uno tiene que decir: esto es lo máximo, esto es una maravilla, esto es grande, esto es hermoso. El evangelio es lo más grande que puede llegar a nuestras vidas.
Cuando uno está dentro ya no quiere salir de ahí. Y este hombre no podía ver estas maravillas, pero Jesús hizo el milagro de que el ciego viera. Ese milagro quiere el Señor hacerlo hoy en la vida de alguien. Tal vez venimos al culto, tal vez oímos las transmisiones, pero aún no hemos visto en dónde estamos y para dónde vamos. Todavía no hemos asimilado realmente lo que es el evangelio y las bendiciones que hay en él. Hay otros muchos más milagros que el Señor hizo, como fue la pesca milagrosa, que es más tipo congregacional, cuando la iglesia recibe esa bendición de crecimiento. Cuando el Señor calma la tempestad ya con los apóstoles que él estaba durmiendo. El hombre que bajaron del techo, por el techo de una casa, también es uno de los milagros del Señor Jesús. Y ahí actuó mucho, fue la fe más de ellos que del mismo hombre. Y eso tiene una enseñanza muy hermosa para la iglesia, porque a veces es la iglesia la que debe actuar en fe, ya que la persona no tiene las fuerzas a veces para hacerlo. ¿Qué más milagros hay? Jesús libera a un endemoniado, resucita el hijo de una viuda, cura el enfermo en el estanque de Betesda. Todos estos milagros enseñan lo mismo. ¿Qué es lo que enseña? Que cada que el Señor Jesús realizó un milagro, siempre lo hizo fue porque alguien lo movió a hacerlo. Quiero que entienda esto. Siempre que él hizo un milagro fue porque alguien lo movió a hacerlo. La fe de alguien lo tocó, como hizo la mujer que tenía flujo de sangre. El Señor dice, alguien me tocó porque yo sentí que de mí salió algo. Por eso los escritores antes de cada milagro son detallistas en decir. En el caso del leproso allá en San Marcos, el escritor dice, teniendo misericordia, le curó. Ya en San Mateo 15:32, cuando multiplica los alimentos, dice, y sintiendo pena. En otro pasaje dice, movido por compasión, curó a los enfermos. En Lucas 5:20 dice, mirando la fe de sus amigos sanó al paralítico. En la resurrección de Lázaro dice, se estremeció en espíritu, se conmovió y lloró. Nunca un milagro sucedió sin alguien primero generar en el Señor una reacción. No sé si usted entendió este mensaje, pero si usted lo entendió, déjeme decirle que esos milagros no fueron solamente de esa época. La promesa para nosotros hoy es que Jesús sigue siendo el mismo de ayer que los sanó a ellos, siendo el mismo de ayer que convirtió el agua en vino, que le dio la vista al ciego, el mismo que resucitó a Lázaro. Ese mismo de ayer es el mismo de hoy en este servicio de culto. Y así como allá transformó el agua en vino, hoy en esta mañana puede transformar el agua en vino en tu vida. Así como resucitó a Lázaro, puede resucitar tu situación, puede resucitar tu salud. Así como multiplicó el negocio de aquel joven, hoy en esta mañana, si tú pasas en fe a la presencia del Señor y lo mueves a misericordia, lo mueves a compasión, lo haces estremecer en espíritu, Él eso jamás podrá rechazarlo, porque algo que no es capaz de resistir Dios es un corazón contrito y humillado. Si tú te humillas en esta mañana y le dices, mi milagro quiero que sea una transformación en mi vida, mi milagro quiero que sea que me abras la vista, mi milagro quiero que sea que quites esta lepra, este problema, esta situación que me está matando. Si tú vienes al Señor, Él va a hacer ese milagro hoy. ¿Cree usted a esa palabra?
¿Qué va a hacer usted con esa palabra hoy? Yo por lo general nunca le digo a nadie, pase aquí adelante. No. Si usted entendió el mensaje, usted va a hacer algo con esa palabra. O no necesita milagro hoy. No necesita milagro. Si no necesita nada, el Señor, ¿qué hacemos acá entonces? Si no necesitamos nada, el Señor, ¿qué hacemos acá? Si estamos acá es porque necesitamos del Señor. Y ese milagro es gratis, no cobran por eso. Es gratis. Porque el Señor dice a todos los sedientos, venid. A todos los sedientos, venid. Es si usted tiene sed. El que tiene sed es el que va y busca. Venid a las aguas. Beban, compren, coman vino, leche, esto, lo otro. Sin dinero. Gratuitamente. Si en este momento te llamaran y te dijeran, venga, recoja estos 50 millones en tal parte que los va a regalar, usted terminaría el culto y se iría ya. ¿Qué haría usted? Venga, recoja esos 50 millones, pero ya le toca ya que estoy aquí afuera. ¿Qué haría usted? Déjeme decirle, el Señor en esta mañana te puede dar y te dará algo mucho más que eso. ¿Quiere recibirlo? Pídaselo al Señor en fe. Tome una actitud en fe. Porque dice que el Señor al ver la fe de ellos, es la fe. Cuando sanó a aquella persona por allá, le dijo, nunca había visto tanta fe en Israel. Es por la fe. Cuando Jairo le dijo, tan solo di la palabra que él sanará, y el Señor dijo, uff. Cuando la mujer con flujo dijo, si tan solo tocare el vestido yo sanaré. Y ella se metió entre la multitud, hizo fuerza. Todos querían estar al lado de Jesús. Nadie quería ceder el puesto, pero ella se metió y lo tocó. ¿Quieres un milagro en esta mañana? Extiende tu mano en fe y toca al Señor. A manera personal, es algo muy tuyo. Extiende tu mano y dile, Señor, quiero pedirte que obres este milagro en mi vida. Obra esta sanidad en mi negocio. Sana mi negocio de toda mala inversión. Sana mi mente de tomar malas decisiones. Si hay una crisis en el hogar, el Señor puede hacer el milagro. Si no es tu caso, gracias a Dios por ese. Pero aquí está Jesús. Pídele ese milagro al Señor.